De regreso en esta parte de Días Contados saludamos a Javiera Arce, que es politóloga de la red de politólogas, que ha tenido una actuación pública, digamos, distinguida en todo este proceso constitucional que hemos estado llevando adelante, flamante estudiante de doctorado en el University College de Londres por estos días en las fiestas acá en Santiago. Gracias, Javi, por venir. Gracias a ustedes por la invitación. En términos generales, ¿qué te parece el acuerdo suscrito la semana pasada por los partidos políticos? O sea, así como lo escribí en CIPER el otro día, es un acuerdo que es lo mejor que pudo pasar en un escenario en que teníamos todo para perder, incluso ya las posibilidades de tener un cambio constitucional. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque es un acuerdo además súper reducido, hay problemas con el tamaño para mí del cuerpo constituyente, que es muy acotado. Las magnitudes distritales de las circunscripciones senatoriales en realidad son muy pequeñas, se escogen muy pocos representantes, tiene fuertes tendencias mayoritarias, es decir, beneficia a los conglomerados políticos más grandes, no tiene cabida tampoco y expresión para los espacios territoriales. Es bien complejo, pero es lo que hay. O sea, de hecho, de verdad, o sea, ojalá que podamos avanzar, ojalá que se puedan poner algunos temas. Lo que sí me parece positivo a destacar, y ese es un triunfo del movimiento feminista, tiene que ver precisamente con haber conservado la paridad de entrada y de salida. Eso es, yo diría que es uno de los principales logros que hemos tenido en este ámbito, y eso hay que destacarlo también. 4 meses para la redacción en el caso del Consejo. ¿Cómo lo ves, Javiera, tú que estuviste tan cerca del proceso anterior? O sea, yo creo que hay harto material que podemos sacar de base, tanto el proceso constituyente de la presidenta Bachelet como lo que se desarrolló ahora. ¿Pero te parece un buen acuerdo o un mal acuerdo? Es lo que hay. O sea, yo prefiero este acuerdo a seguir manteniendo una constitución absolutamente ilegítima. Ahora, dada la composición probable de esto, también estamos ciertos que al sector político más progresista de este país no le va a ir tan bien como esperábamos. Pero son los costos de haber sido también irresponsables en el proceso anterior. Eso también ¿Tú crees ha faltado. que sí? Sí, fueron muy irresponsables. O sea, yo de verdad creo que nos propinaron la peor derrota de la izquierda en los últimos 50 años. O sea, yo ni siquiera cuento el golpe. 50 años golpe de Estado, imagínate. Claro, o sea, pero el golpe de Estado fue a la fuerza. Esto fue por vía electoral. O sea, yo no sé si se han dado cuenta todavía la magnitud de la derrota que sufrimos el 4 de septiembre. O sea, yo me pongo ahí como exponente de esto porque apoyé el proceso constituyente desde el día cero. Entonces, a mí me parece que dentro de todos los márgenes que se podían hacer y se podía operar es lo que hay. Y hay que tratar de trabajar y robustecerlo. El tema de los otros consejos, yo creo que vamos a tener la posibilidad de tener excelentes expertas constitucionales, sí, y expertas de todo sentido. Yo tengo mucha confianza en muchas compañeras. ¿No te han llamado para participar? Por ahí anduvo circulando mi nombre. Puso cara de sí. Por ahí anduvo circulando mi nombre, pero yo no tengo no tengo tanto margen de maniobra por los estudios que estoy haciendo, pero sí siempre voy a estar dispuesta a colaborar hasta el final. O sea, yo estuve muy encima de la Comisión de Sistema Político, hubo cosas ahí que no me gustaron tanto que salieron, pero de todas maneras igual apoyamos ahí. Ahora yo creo que las personas que vayan tampoco tienen que ser tan innovadoras o inventar la rueda o como todo es grandioso. O sea, yo creo que una de las cosas principales que está ocurriendo en este momento es cómo ese afán tanto del Ejecutivo como también de las propias personas de la Convención, la ex Convención Constitucional, que era todo extraordinario, todo era poético, todo era histórico, todo era... Yo creo que la gente está pero aburrísima. Resolvamos y acá esto rápido. Voy a citar a alguien que no es tan querido, pero es un gran amigo mío que se llama Rafael Gumucio. Yo creo que la política es media gris. Y lo que se está tratando de hacer es que esta cuestión vuelva un poco a la sobriedad, porque ya está todo tan histórico, todo tan terrible, tan claro. Basta. Sí, esto no es reality. Basta. O sea, de verdad, suficiente. En algún minuto conversamos cuando no era ministra del Interior con la actual ministra del Interior, Carolina Toá, justo sentada donde estás sentada tú, y ella decía que en realidad en la convención había mucha gente que se había dado muchos gustitos. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuáles son para ti los gustitos que se dieron? Primero, sacar el Senado. Yo creo que ese fue un gustito que estuvo de más. Además, se asumieron supuestos que no son así. O sea, se asumió que Chile era de izquierda. No, eso jamás. La gente en Chile es súper conservadora. Sí. Y mientras más tú le muevas las cosas, peor. Además, estábamos en un escenario de incertidumbre post-pandemia. O sea,
es terrible, o sea, como se le fue metiendo incertidumbre al país, como dijo Sebastián de Polo alguna vez, vamos a meterle incertidumbre al país. Claro. Entonces, cuando se genera eso, y acá operan todo lo que se llaman estas teorías de los votantes medianos, que toda la gente... ¿Teoría de los votantes? De los votantes medianos, que todos tienden hacia el centro, y eso es como, o sea, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, también la otra pregunta que yo me hago, además de los gustitos, que yo estoy totalmente de acuerdo con la Carola, tiene que ver con a quién representaban finalmente. O sea, si se ponen a reclamar ahora que el acuerdo no les gustó, que no sé qué, bueno, entonces hubiésemos tenido un mejor desempeño, no sé, entre las mujeres, por ejemplo, perdimos por paliza. O sea, ¿por qué perdimos por paliza? Perdimos por paliza, porque parece que no le hizo sentido la agenda que nosotras llevábamos en la convención. A las votantes mujeres. En las votantes mujeres claro, no hubo perdimos apoyo por paliza, no hubo apoyo. En los votantes de pueblos originarios parece que tampoco. O sea, no sé a quién representaban, parece que a todos nos emocionaba Elisa Loncón, pero al pueblo mapuche no le emocionaba nada. Perdió rotundamente. Y por otro lado, la gente, los dirigentes del Agua, Modatima, etcétera, fueron incapaces de movilizar electores en Petorca, en zonas de sacrificio. Entonces, ¿a quién representaban? Hay un problema ahí que hay que tratar de ver. Déjame solamente para soltar la palabra. El ex convencional del Partido Comunista, Marcos Barraza, en una entrevista le preguntaron cuál era la autocrítica que tenía que hacerse. Y entonces él dijo, yo creo que nos faltó vehemencia. ¿Tú crees que le faltó vehemencia al proceso constituyente? Yo creo que le sobró vehemencia y le faltó racionalidad. sobre todo o sea, yo no estuve presente acá, que quizás la distancia me tiene un poco sesgada, pero me pasaron el libro de Baradit, la metí en mi Kindle y me lo leí en septiembre, camino al sur de Inglaterra, que tomamos ahí unas vacaciones con una amiga. Y era una cosa espeluznante. O sea, la política, todas sabemos acá que la política tiene sus propias racionalidades y acá uno tiene que negociar con todo el mundo porque no los puedes matar. O sea, por muy mal que te caiga la gente de la derecha, no la puedes borrar con una goma y tienes que sentarte a conversar con ellos. O sea, es parte del ejercicio democrático. Y, o sea, yo si a Baradit le hubiese tocado estar conmigo, yo quizás sería la Quintrala, o sea, ya a esta altura del partido con mi nivel de pragmatismo. Me parece que es súper importante conocer tu análisis, aunque sea cortito, de el gobierno feminista del presidente Gabriel Boric. El presidente dice, somos un gobierno feminista. ¿Tú ves al gobierno feminista? Y si lo ves, ¿en qué lo ves? Y si no lo ves, ¿por qué no lo ves? Uy. Como embarazosa esta pregunta. ¿Sí? Sí, ¿Por qué embarazosa? Me complica. Sí, porque creo que hay, o sea, y mi reclamo siempre ha existido con esta performatividad o esta como necesidad de una performatividad por sobre el proyecto político y las políticas públicas. Y yo lo que observo, muy a mi pesar, es mucho como de vamos a hacer un gobierno feminista, pero hasta el momento lo único que pueden mostrar, como tú decías, de hecho, que había que recordar que la ley de Papitos Corazón fue hecha y diseñada durante el gobierno de Piñera, de hecho Paula fue, lo recordaba. Tú lo recordabas, y claro, y tiene que ver con eso, y además el proyecto lo redactó la Nani Muñoz, la Yasna Proboste, o sea, no estamos hablando que son proyectos de este gobierno. Ahora, el tema del Sistema Nacional de Cuidado a mí me tiene súper preocupada, porque es un carné nomás. Bueno, te permite saltarte la fila y hay un tema de reconocimiento. Yo no quiero decir nada en contra de eso porque se armó toda una polémica. Pero si tú no tienes políticas públicas con financiamiento atrás, concretas, no funciona. O sea, se están comparando con la pensión básica solidaria. Me van a disculpar, pero la presidenta Bachelet promulga la ley y al mes siguiente se estaban pagando. Claro. Acá nada. Entonces, lo que a mí me preocupa, y en ese sentido también tiene que ver con la institucionalidad. Mucho se habla de que tenemos encargadas en todos los ministerios. Eso lo inventó Bachelet y hasta ahora yo no veo políticas públicas de esas características. Y me preocupa que tampoco hay un análisis subnacional de cómo descentralizar la política de género. ¿Te refieres a las regiones? A las regiones, subnacional. Absolutamente. Bien crítica. ¿De cómo, perdona, qué? De cómo se descentraliza la política de género. Ese es un ¿Qué te parece el liderazgo de la ministra Antonia Orellana? ¿Performativo? Sí, me parece que tiene un liderazgo súper político, pero en materia de políticas públicas es lo que más se requiere ahora para poder avanzar hacia la concreción bueno, yo pertenezco a una de las líneas académicas que se llama feminismo institucional,
Y como tal, para eso se requiere un acomodo institucional mucho más sustantivo. O sea, sigue siendo simbólico, como fue también en los ministerios, en los gobiernos anteriores. ¿Hay alguna medida importante que haya patrocinado o impulsado la ministra Orellana? ¿En materia de violencia de género? Sí, o sea, pero es una ley que lleva 4 años, 5 años, dormía en el Congreso. Y esto del Sistema Nacional de Cuidados, que es como... Pero es una cosa que hay que avanzarla mucho más. Que ponerle plata, por lo pronto. Ponerle plata y ponerle además institucionalidad. Ese es el tema. Entiendo. Javiera, un gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.